Bueno, después le voy a hacer algún comentario con respecto a las contraseñas, a los grupos, a esta ida y vuelta que la semana pasada estuvimos ahí, que íbamos y veníamos, y ahora también se generó como una especie de confusión con respecto a esto, después les comento algo. Bueno, les decía que no podemos hacer como una especie de profundización de esta temática, pero me resulta muy interesante poder incluirla en los programas de estudio también de filosofía de la educación, porque toca cuestiones que son transversales a tres disciplinas para mí claves en la comprensión del hecho educativo, ¿no? Uno tiene que ver con la filosofía propiamente dicha, otro tiene que ver con la educación o la psicopedagogía, y un tercer punto que es bastante psicológico. Y en ese sentido me parece que estas tres disciplinas, ciencias o saberes, ayudan a comprender un poquito cada una, dialogando con otra, eh, en sus respectivos ámbitos correspondientes, obviamente, para tratar de desentramar esto que no es matemática, sino que por justamente ser una ciencia humana, necesita visualizarse desde estos tres lugares, ¿no? El debate es muy interesante, ¿no? Yo lo voy a hacer mención, hicimos con Rosina un planteo y en los apuntes de esta última unidad aparece la mención de la bibliografía acerca del texto de Juan Francisco Frank, Somos o no somos nuestro cerebro, y al final del apunte yo hago una reseña del libro porque lo recomendé en una revista digital, hago como una reseña bibliográfica a qué apunta la temática. Estos son los últimos tres párrafos de ese texto que subió Rosina. Y la primera parte son una selección de textos. Pero el debate clave en este punto tiene que ver con el auge de la neurociencia, por un lado, los aportes de la neurociencia y, por sobre todas las cosas, la problemática que desde la filosofía tratamos de visualizar, que es el problema del reduccionismo metodológico, que es lo que plantea Juan Francisco Frank en este libro. Si se pregunta si somos o no somos nuestro cerebro. Para Frank, obviamente, no somos nuestro cerebro, somos, ¿sí?, más que eso, porque el cerebro es un órgano dentro de una unidad más compleja que es la naturaleza humana. Y hay dos temas que están en auge, que el primero es el Dijkstra, que plantea la idea de que somos nuestro cerebro, cómo pensamos, sufrimos y amamos. Este es el debate. El autor es un médico holandés, neurobiológico, que se dedica a estudiar el cerebro. Ahora vamos a hacer un texto que se dedica a estudiar el cerebro desde distintos momentos, digamos, ¿no? Desde la infancia y el desarrollo. Y el segundo texto es de Francis Crick, La búsqueda científica del alma, una revolucionaria hipótesis para el siglo XXI. Es decir, lo que plantean estos autores es que la revolucionaria eh, hipótesis del siglo XXI es que nosotros respondemos a un comportamiento, y este comportamiento tiene que ver con descifrar el cableado del cerebro. Si nosotros entendemos el cerebro, estamos comprendiendo a la persona humana. Bueno, y lo que plantea el texto de Frank justamente es el reduccionismo metodológico como esa eh, economía explicativa, yo lo llamo economía explicativa, a esa única teoría mediante la cual puede explicarse toda la realidad. ¿Sí? Cuando hablamos de reduccionismo, estamos diciendo que estamos intentando patentar desde una posición o desde un avance fenoménico, interesante, como para debatirlo, la totalidad de la realidad, en este caso la totalidad de la realidad de la naturaleza humana. Eso nos parece fragmentado, por lo menos es la tesis que yo adhiero, ¿sí? Que es interesante el debate y es interesante los aportes de la neurociencia, pero también eh, patentar la teoría o el supuesto de que la naturaleza humana responde a un movimiento o a un órgano que es material, sería como no comprender gran parte de lo que la filosofía clásica había descubierto, y además el estudio de la psicología así lo plantea. Permítame en este momento, voy a compartir pantalla mientras lo tenía por acá. Bueno, si ustedes están viendo en pantalla ahí, espero que la internet me ayude. Eh, Acá está el debate, ¿no? Profe, Sí, 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 ¿lo puedo interrumpir un segundo? sí, No sí, sé si Sofía Mauro tenía que entrar a esta clase. sí, tiene que entrar a esta clase. Van dos Ok, personas a la otra clase nada más, y esas dos personas recibieron un link muy puntual particular para que entren a la otra. Este era general, bien. por eso.
está queriendo entrar, pero no A ver, puede, dice como que la rechazan. yo no tengo, déjame ver, no tengo a nadie solicitando la entrada. Claro, lo que pasa es que Sofi está entrando al que pasó Flor. Ahí le pasé que Ah, entre al link este. Ahí está bien, está. está bien, está bien, está bien, está bien. Perfecto. Después le comento algo sobre esto, chicos, tranqui. Vamos con el texto ahora cuando me indique, seguramente haremos el ingreso a Sofía. Esperamos un ratito. Sofi, dale. Ahí está. Bueno, el debate actual es un debate viejo, clásico. Es decir, el reduccionismo es un planteo que desde la historia del pensamiento se intentó como patentar, es decir, relativizar algo que es absoluto o absolutizar algo que es relativo. En la epistemología o en las ciencias también se da. Entonces, ¿qué es lo que plantea este primer autor, Gustav, sobre la cuestión de el cerebro? ¿No? La historia de nuestra vida es la historia de nuestro cerebro. El autor estudia el ser humano, en especial su cerebro, desde su concepción hasta su muerte. Se abordan así una gran variedad de temas tocantes al desarrollo del cerebro y su complejidad: la pubertad, la sexualidad, la anorexia, el Alzheimer, los fármacos, la criminalidad, la fe, las lesiones cerebrales, los problemas psíquicos, las experiencias cercanas a la muerte. Después de leer este libro comprenderemos mejor por qué somos, ¿sí?, como somos. Acá, si bien es cierto el aporte de este autor muy reconocido en el ámbito científico, da las bases o sienta las bases para comprender de que gran parte de lo que somos está reducido al campo del cerebro, ¿no? Y estudia, digamos, este cableado complejo e interesante a partir de el instrumental que se tiene para poder estudiarlo. Y el segundo punto que está abajo es el otro autor de Francis Crick que le había comentado, que es La búsqueda científica del alma, las revolucionarias hipótesis para el siglo XXI. Este es un artículo que salió en el Diario de la Nación en el año 2003, hace más de 15 años. Sin embargo, suponemos que con todo, inclusive hay facultades de neurociencias que hoy intentan explicar que la felicidad se cuantifica, digamos, porque aquel problema del reduccionismo es cuantificar algo del orden fenoménico, del orden del fenómeno, en un orden o trasladarlo o intentar explicar algo que es de orden cuantitativo a un concepto que lo entendemos que es de orden cualitativo, y ahí aparecen como las dificultades, digamos, ¿no? ¿Cómo cuantificás, ¿sí?, las intencionalidades o las voluntades del sujeto? Nosotros podemos ver manifestaciones del sujeto, puedo entender que alguien a través de su expresión puede estar triste, frustrado, alegre, contento o enojado. Lo que no puedo comprender es cómo cuantifico eso exactamente. Por lo tanto, cuantificar a partir de campos electromagnéticos que estudian el cerebro es recortar parte de la inmaterialidad del sujeto, que es un poco la teoría vieja, clásica, platónica y aristotélica, ¿no? El hombre es cuerpo y el alma. Bueno, el artículo manifiesta esto, ¿no? El aporte de este autor, que sería Francis Crick, junto con el otro que habíamos mencionado. Dice: desde la filosofía clásica griega en adelante, la cuestión de la dualidad cuerpo y alma, cuerpo-alma, o cuerpo-mente o cuerpo-espíritu, desveló a generaciones y generaciones de filósofos y científicos. Hoy una nueva disciplina, la neurofilosofía, promete dar respuestas. El cuerpo. De eso parece no haber dudas, porque todos sentimos, todos tocamos, todos entendemos y todos reconocemos lo que es nuestro cuerpo. Pero ¿dónde hallar todo lo inmaterial que por otra parte caracteriza y da sentido al ser humano? Este estudio está hecho a partir de una nota que se le hace al doctor del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano, Pablo Argibay. ¿Qué dice? Si alguien pierde parte de su lóbulo frontal, su mente cambia y se vuelve antisocial. Deja de trabajar, se vuelve agresivo, tiene conductas obscenas, no ama igual, no valora igual. ¿Por qué no pensar entonces que en este grupo de neuronas reside la ética?
no se trata de una nueva forma de localizacionismo, sino de buscar nexos en esa central cognitiva que es el cerebro y aquellas habilidades que nos hacen humanos. Acá voy tirando la primera tesis central, que responder a la intencionalidad del sujeto es recortar parte del ejercicio libre del sujeto y la intencionalidad. Por lo tanto, no podemos cuantificar en un órgano que es material aspectos que son de orden intencional. ¿Sí? Ahí el registro, digamos, es inmaterial, porque nosotros cuantificamos el fenómeno, ¿sí? Y existen elementos para cuantificar el fenómeno, porque uno se hace una resonancia magnética y la resonancia magnética aborda especificidades propias del fenómeno, pero no puede localizar la intencionalidad del sujeto, aspectos que son de orden cualitativo. Es más, dice que en esta parte del cerebro residen aspectos propios de la ética y de la conducta, por lo tanto, ¿qué tanta responsabilidad podemos atribuir al sujeto que mata, a aquel sujeto que produce el mal, o a aquel sujeto, si en definitiva somos ese órgano cerebral? ¿Se entiende el planteo? Por eso lleva adelante la recientemente la unidad de neurofilosofía y neurobiología experimental en el Hospital Italiano, y decidió abrir para festejar el 150 aniversario. ¿Qué dice este médico? Lo que pretendemos integrar es la labor de médicos, lingüistas, matemáticos, bioingenieros, psicólogos, agrega, para generar un conocimiento transdisciplinario. Hasta ahí todo perfecto. Acerca del funcionamiento cerebral, porque me parece que gran parte del conocimiento, de la estructura de la naturaleza humana, de su intencionalidad, de sus deseos profundos, de sus frustraciones y también de las manifestaciones propias de este sujeto, que puede ser antisocial, registran en algún punto la necesidad de dialogar constantemente con el ámbito de la medicina. Gracias al desarrollo de la neuroimagenología, registro de imágenes en el cerebro, a través de procedimientos como la resonancia magnética funcional, hoy podemos mapear áreas del cerebro tanto durante los procesos normales como patológicos. Ahora podemos observar qué áreas se activan cuando alguien intenta aprender un idioma, discute, se emociona. Antes solo hacíamos inferencias. Fíjense que lo que está manifestando el científico en este punto es qué áreas se activan, pero fíjense lo que manifiesta textualmente, ¿eh? Se activan cuando alguien intenta. Ya la intencionalidad no la puedo medir, sino que yo estoy registrando lo que se produce a partir de la intención y cómo el registro magnético, la resonancia magnética, entiende este tipo de comportamientos y los intenta objetivar. Voy un poquito más adelante. Autor del libro La búsqueda científica del alma, este es el autor que yo le manifestaba, Crick, plantea que existe en el cerebro humano un grupo de neuronas que son el origen del alma y la conciencia. Y de ese modo la mente, aún sus productos más sublimes, como pueden ser explicados por reacciones bioquímicas del cerebro, pero no reduce la pura biología a la cuestión. Ahí viene la pregunta. Al contrario, afirma Argibay, ya no funcionan los esquemas compartimentados con un departamento de metafísica dedicado a reflexionar sobre el alma y otro de neurobiología que se limita a decir infartamos el lóbulo cerebral de un ratón y no controla esfínteres. Existe una fuerte relación entre el producto del cerebro y lo que se llama mente, psiquis, espíritu o alma. Bien, y lo que plantea es el registro de una nueva inteligencia, ¿no? La nueva inteligencia es este registro magnético a partir de fenómenos que intentamos cuantificarlos. Bien, hasta ahí todo muy interesante. Hoy sabemos, continúa Pablo Argibay, que el cerebro humano y por lo tanto las capacidades, si bien está determinado por condicionamientos genéticos, siempre está inacabado intelectualmente. Es posible generar neuronas nuevas toda la vida y por eso se puede aprender y mejorar. Esta idea es muy importante, tanto las teorías económicas que basan las desigualdades en las diferencias o el darwinismo social que postula la actitud del más fuerte, demuestran su invalidez científica. La ciencia relativiza estos conceptos. Por eso hoy más que nunca es un crimen desnutrir a un chico. Su horizonte intelectual está abierto y depende más a las proteínas que coma y de enriquecimiento cultural donde se desarrolle cualquier determinismo. Hasta ahí, muy interesante todo. El debate está planteado, esto es relativamente nuevo, el autor es del 40,
y Craig no lo tengo, pero es un autor relativamente nuevo, y el libro, la hipótesis que plantea, es también relativamente, y sobre todo en estos avances de neurociencia. Hay un autor que compatibiliza bastante esto, que podríamos llamar, no sé si ustedes lo conocen, al doctor de neurociencias, el conocido, ¿cómo se llama? Al doctor, ay, se me fue. El conocido, Manes, el que está en los medios, muy bien, Manes, que tiene una facultad y también, gracias, plantea, digamos, estos mismos términos, pero él habla de una intencionalidad, de un movimiento que nosotros activamos cuando direccionamos parte de nuestra libertad hacia el órgano del cerebro. En definitiva, es interesante porque lo que nos está mostrando es el diálogo constante entre las disciplinas metafísicas, entre la psicología y la educación, ¿no? La psicopedagogía. Bien, ¿qué es lo que plantea el texto de Frank, que yo pongo en la bibliografía y que Rosina lo subió al aula? ¿Sí? Por ejemplo, dice en la página 20 que hoy contamos, la pregunta del texto de Frank es: ¿somos o no somos nuestro cerebro? Dice que hoy contamos con una especie de geografía del cerebro que nos permite saber con más precisión qué áreas están involucradas en las disciplinas percepciones, emociones, formas de pensamiento, decisiones y acciones que realizamos. ¿Recuerdan ustedes el texto de Comar que habíamos visto sobre compatibilidad e incompatibilidad? Que hay algo de determinismo en la naturaleza humana y hay algo de incompatibilidad, ¿sí? En el sentido de que yo esté determinado a una conducta porque hay algo genético, no inhabilita mi margen de libertad para poder activar opciones, y esto implicaría la teoría de la compatibilidad, ¿no? Entre determinismo y libertad. La otra teoría sería la incompatibilidad. Estoy determinado, estoy cableado, actúo de una manera, por lo tanto no me pidas más porque yo respondo de esta manera. En el mundo cotidiano, en el lenguaje cotidiano, muchas veces decimos: soy así, no puedo cambiar. Y nosotros sabemos que gran parte de la cura psicoanalítica tiene que ver con la percepción de este sujeto con el mundo real, abrirse al mundo real, y esto implica un margen de libertad que el sujeto puede direccionar. Estamos también planteando la idea de que muchas veces estas libertades están acotadas por múltiples factores. Si ustedes se remiten a la serie, había que acotar y había que romper radicalmente con un espectro porque había un condicionamiento muy fuerte y esto no se podía cambiar de la noche a la mañana, sino que probablemente esa salida que hubiese sido más sana en otro momento, en la serie es ruptura completa. Pero la ruptura completa, si bien es cierto, habían condicionamientos muy fuertes, siempre está el margen y la ventanita del sujeto para obrar libremente. Dice Frank: quizá esto se manifieste con especial claridad en el ámbito de la psiquiatría. Muchos neurocientíficos han discutido, no sin algo de razón, las posibilidades reales de la terapia psicoanalítica de curar algunas patologías psíquicas por desconocer sus bases biológicas. Pero también es posible cometer el error inverso, como cuando se intenta entender o tratar una patología exclusivamente en términos neurobiológicos. En rigor, es a la luz de la experiencia humana integral que una patología se reconoce como tal, y desde el punto de vista terapéutico, restablecer farmacológicamente ciertas condiciones neurobiológicas normales es parte de un tratamiento que también debe apuntar, en la medida de lo posible, a ayudar al paciente a lidiar voluntaria y libremente con su enfermedad. Porque imagínense, ¿no? Si yo restringo a un sujeto y simplemente condiciono a este sujeto a una dependencia farmacológica, lo que le estoy recortando es cura psicoanalítica. Por lo tanto, la cura psicoanalítica en algún punto tiene que lidiar con el ejercicio voluntario de un sujeto que quiere sanarse. Y ese querer y esa voluntad de la cura psicoanalítica tiene que ver con restringir, restablecer, recuperar y rehabilitar el margen de libertad del sujeto. El sujeto tiene que reconocer la cura y tiene que reconocer, por supuesto, la enfermedad. Obviamente que hay patologías que inevitablemente requieren un proceso distinto, psiquiatría, por ejemplo, y ahí, digamos, hay otros elementos que están dañados. Recuerden que nosotros somos unidad sustancial, cuerpo y alma, cuerpo-espíritu, inmaterial o material. Las dos cosas no se dan fragmentadas, ya lo habíamos visto. Esto nos remite a la vieja discusión Platón-Aristóteles, digamos, ¿no? Lo que repercute en el sujeto, en la materia,
repercute en la totalidad del sujeto, y lo que repercute al sujeto en el alma repercute en la totalidad del sujeto. No es que sufre mi corazón y mi cuerpo está feliz de la vida, sino que somos unidad sustancial. O no es que cuando yo estoy comiendo una milanesa con papas fritas, ¿sí?, mi alma está triste. Probablemente mi alma se alegre en cierto sentido porque el sujeto está recibiendo cosas buenas para la sensibilidad. Por lo tanto, es el sujeto, la totalidad, el que está en cuestión acá. El problema del reduccionismo aparece nuevamente en estas cuestiones. Esto hace pensar que no puede aislarse el objeto de la neurociencia de un contexto más amplio en el que adquiere un real significado. Volvemos a la unidad 2 del programa, cuando nosotros hablamos de las falacias educativas. En algún momento mencioné la tesmanía, en algún momento mencioné la tecnocracia, y en algún momento mencioné digamos, la dificultad de cuantificar algunas cuestiones, independientemente de la voluntad del sujeto, ¿no? Esto es parte de un intento de comprender la realidad, no es la realidad completa, la realidad total. Propiamente hablando, no se puede filmar, grabar ni localizar la experiencia. La neurociencia puede registrar lo que ocurre en el cerebro de una persona cuando está sintiendo, recordando, imaginando, pensando, diciendo. Ahora, el ejercicio mismo o el hecho mismo no lo puede registrar. Ve manifestaciones, ve comportamientos, ve regularidades, compara regularidades y mide, pero no el hecho mismo de ejercerlo. Se pueden observar también las alteraciones fisiológicas, los gestos, la conducta que preceden, acompañan o siguen de determinados estados mentales. Voy un poquito más adelante. No es solo que exista un límite para la lectura del pensamiento de los otros, sino que aun cuando pudiera saberse todo lo que una persona está pensando, no por eso habríamos alcanzado su pensar mismo. Yo no puedo alcanzar lo que ustedes están pensando en este momento, en que ustedes estén pensando, por más aparato que yo pueda registrar o por más visión que yo pueda intentar tener. El hecho mismo del pensar, el acto mismo de la reflexión, es cualitativo, no es de orden cuantitativo. Para tener como objeto directo la llamada perspectiva de primera persona, el psicólogo emplea la introspección, mediante la cual analiza y pone en palabras su propia experiencia. Por ahí la compañera Frías, que conoce algo de psicología, o ustedes que estudiaron temas vinculados a la psicología, pueden entender un poquito esto, ¿no? Esta introspección que hacemos de tratar de llegar a esa zona oscura en el pasado, ¿no? Ciertamente esto puede hacerlo cualquier persona y no hace falta haber estudiado psicología. De hecho, muchos piensan que la introspección no es un método científico. ¿Por qué no sería un método científico? No es que no lo sea, es lo que plantean algunos que dicen que la introspección es subjetiva, porque al no estar sujeto al alcance de otro observador, dentro de la metodología de la cura psicoanalítica, aparece lo que se llama asociación libre. Uno empieza a tirar cosas propias del pasado, estas cuestiones no tienen una lógica, pero obviamente que el observador o el que está del otro lado intenta objetivar, pero objetivar no significa direccionar o obligar al sujeto que está en proceso. Su resultado no podía ser verificado y por lo tanto no sería objetivo. Este reproche refrenda el dicho popular de que la experiencia es incomunicable, aunque la palabra correcta sea intransferible. Y la ciencia pretende justamente lo contrario, alcanzar resultados válidos para todos y comprobables por cualquiera que disponga de los instrumentos adecuados. ¿Sí? La palabra es incomunicable, pero sería intransferible. ¿Por qué? Porque entendemos lo que es la empatía. Ustedes pueden sentirse tristes por algo que me pasó, en tanto y en cuanto me conozcan, en tanto y en cuanto ustedes sientan o piensan o conozcan quién soy yo, y ustedes pueden sentirse como hermanados en esa situación. Ahora, la experiencia mía es incomunicable. Nadie la puede vivir, nadie la puede experimentar, y por más que una persona reconocida que esté del otro lado intente objetivarla, discúlpeme señor, la estoy sintiendo yo, me pasa a mí y esto es incomunicable. Bueno, esto responde a la riqueza de la naturaleza humana, a lo frágil que es la naturaleza humana, pero también lo rico que es la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es incomunicable en sí mismo. Yo puedo dar cuenta de ustedes en una charla, en una conversación, en un conocimiento, pero no puedo expresar en palabras todo lo que ustedes podrían ser, y lo mismo con ustedes, inclusive
de ustedes mismos, porque hay cosas que uno las va conociendo con el paso del tiempo, inclusive de aquellas personas que ustedes más conocen. Por otra parte, la incomunicabilidad no significa que no puede saberse si ha tenido lugar o no, sino que la experiencia individual no es compartible por otro, ya que si así fuera dejaría de ser quien la posee. No es cuestión de elegir, esto es lo que plantea Frank, y lo que adhiero en este punto para no exacerbar los puntos y los extremos, que no es cuestión de elegir entre filosofía, neurociencia, psicopedagogía o psicología, ni de ejercer ningún tipo de imperialismo epistemológico. La filosofía consiste desde siempre en el intento de que no se pierda de vista nada importante ni verdadero en nuestra comprensión del mundo y del hombre. Mientras más aportes por parte, bueno, del hombre, de la naturaleza humana, ¿no? Todavía hay como un registro en los ámbitos de estudios académicos, la idea de que el hombre encierra la humanidad. En un ámbito más, en un lenguaje, diríamos, más actual, estamos hablando de la naturaleza humana, ¿no? De la naturaleza humana, ¿no? La cuestión acá pareciera ser ese vestigio de esa filosofía vieja, ¿no? Porque cuando Aristóteles habla del ciudadano virtuoso, está hablando del hombre virtuoso, no está hablando de la mujer virtuosa, pero bueno, ahí uno podría hacer alguna crítica y diría, bueno, esto no es así, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones que hay que como refundarlas y modificarlas, ¿no? Pero lo que intentamos, para no entrar en esa discusión, es entender de que la naturaleza humana es más compleja y que muchas veces se pierde de vista la comprensión, ¿sí? Si es que nosotros no transversalmente no entendemos los aportes de cada disciplina hacia la comprensión de algo que escapa a la cuantificación. Somos tan carne y huesos, cerebro incluido como mente y espíritu, no somos ni autómatas gobernados por leyes físicas, porque esto sería el reduccionismo de la vieja visión materialista, mecanicista del sujeto. Químicas y biológicas, ni mentes habitando un cuerpo al que podrían manejar como quisieran. Tampoco somos el alma platónica desprendida del cuerpo, en donde lo más pleno sería el alma que se lleva al mundo de las ideas. Somos la totalidad, somos la dinámica sincrónica, sinérgica, eh, podríamos llamarla el entramado entre intelecto, voluntad y sentidos. Somos el entramado de conciencia, libertad y sentidos. Somos inteligencia, voluntad y cuerpo. Somos carne y sentimientos. Somos cuerpo y espíritu. Esta es la reseña que yo hago seguramente porque veo que está acá y recuerdo que esto lo había escrito. En los últimos años han sido testigos de innumerables hallazgos por parte de la neurociencia en su intento de velar la dinámica de tan rico y fascinante órgano vital como es el cerebro. En este ensayo, Frank asume los avances del conocimiento científico de la naturaleza humana y específicamente de este complejo órgano fundamental en la vida humana junto con todo lo insondable de su cableado. Sin embargo, el autor, con claridad conceptual, previene al lector de las perspectivas que reducen al hombre como si todo él fuese su cerebro. Afirmar la identidad entre cerebro y persona es pegar un salto olímpico que no solo desafía el sentido común, sino también las posibilidades de la ciencia y la evidencia disponible. Me parece que en este punto la filosofía que se ocupa de las cuestiones especulativas, metafísicas, tiene que estar en constante diálogo con los nuevos avances de las ciencias. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que intenta destramar es la realidad, y en este caso la realidad del sujeto. Por lo tanto, si las elucubraciones meramente metafísicas, lejanas del mundo sensible, lejanas de los datos de la ciencia, pueden dar mejores riquezas para la comprensión del sujeto. Pero por otro lado, pensar en una realidad meramente material, desprendida de los vestigios propios de la inmaterialidad, de la intencionalidad, de la libertad y de la responsabilidad, también es fragmentar al sujeto. Y en el ámbito de la educación esto tiene que comprenderse porque la educación no solamente recurre a movimientos instrumentales para que una persona entienda, comprenda y aprenda y que logre los objetivos pedidos por la cátedra o por el profesor o por el colegio, sino que va registrando aspectos también
en sintonía con la experiencia concreta de un sujeto. No son los mismos tiempos, no son las mismas miradas, no son las mismas realidades. Cada realidad que se presente en un aula es incomunicable, intransferible, y uno desde el otro lado intenta objetivarlas, pero en realidad hay algo que se nos escapa, y lo que se nos escapa es que la esencia es tan rica, la naturaleza humana, es tan rica que se nos escapa de las manos. Comprendemos y no comprendemos. Aceptamos algunos aspectos que los intentamos objetivar, pero hay otras cosas que se nos escapan. Y yo diría que es hasta misteriosa, porque en definitiva lo que nos plantea el libro de Fran es la incomunicabilidad no por la irracionalidad de una naturaleza, sino más bien por lo misterioso que se presenta. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros reaccionar de una manera que no desconocíamos de nosotros mismos? Por lo tanto, muchas veces ni nosotros mismos conocemos absolutamente lo que somos nosotros. Bien, este es el debate. Yo diría que el debate del siglo XXI, al cual nos enfrentamos. Es interesante poder traerlo en consideración, y también me interesaría, sería bueno, que como hay muchos avances de esto, que también las disciplinas propias de la educación se aboquen a traer elementos propios para su, digamos, para agua para su molino, digamos, ¿no? Porque en definitiva lo que nos brindan los aportes de la psicología, de la neurociencia y de la filosofía pueden darnos mejor elementos para poder abocarnos al proceso y al hecho educativo, ¿sí? Si no, algo de la realidad se nos escapa. Yo he planteado el debate, no es mi intención profundizar. El texto y el libro de Somos o no somos nuestro cerebro, lo tengo acá, lo estoy tocando. Si alguno en algún momento lo quisiera, yo se lo puedo proporcionar, se lo puedo acercar el año que viene cuando nos veamos por los pasillos de la facultad. Estamos intentando escanearlo, pero bueno, nos va a tomar un poquito de tiempo, pero en cuanto lo tenga también se los voy a proporcionar. Pero para el tema educación, el debate es muy interesante y muy rico. Comentarios. Preguntas. ¿Preguntas o dudas? No, yo no tengo por ahí preguntas ni dudas. Lo que sí, lo que charlábamos la otra vez con Rosina, es que nada, es en el caso de llevado a las neurociencias, a la filosofía, a ver, es algo que en mi caso yo desconocía, nunca lo había abordado desde este lado, mejor dicho. Entonces, en mi caso, algo que desconozco me resulta de por sí interesante. También veo que, a ver, tiene una complejidad en el entendimiento de que requiere capaz un tiempo y una atención que nada, no se nos puede quizás permitir en estos tiempos que tuvimos ahora de cierre de cursada, pero valoré que sí que es interesante. Bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, es verdad. A ver, me parece a mí que aquellos que se quieren dedicar a esta cuestión van a tener que estudiar el lóbulo frontal, todo lo que implica, digamos, dónde se dan los afectos, dónde se dan los sentimientos, dónde está la parte más racional, y es meterse en un mundo bastante complejo. Me parece que no es necesario porque no apunta a la especificidad de ustedes, pero es interesante la comprensión panorámica del debate. Es decir, panorámica del debate de no caer en el reduccionismo y, por otro lado, no patentar tampoco desde nuestra disciplina pensamientos que no están abiertos a los aportes de las neurociencias en este caso, ¿no? Inclusive hay facultades que se dedican a estudiar los parámetros los parámetros de felicidad, por ejemplo, ¿no? Estos médicos manifiestan que, es más, hay un estudio acerca de cuáles son las sociedades más felices. Entonces te ponen como 10 ítems, después esto se los puedo pasar, pero 10 ítems en donde van registrando las conductas de los ciudadanos para ver cuál es la sociedad más feliz. Bueno, aparecen los primeros elementos, aquellos que tienen vida social, aparecía el puesto de la Argentina en el marco mundial porque aparecían aquellos que tienen vida social, el ámbito intelectual, las artes, la música,
y todo lo que implica elementos que no están vinculados a, por ejemplo, a las cuestiones de riqueza, por ejemplo, y al mundo materialista, sino más bien a la experiencia de otro tipo que te vincule con el otro, fundamentalmente la vida social. El arte, el intelecto, el desarrollo del intelecto, la inteligencia, y otro aspecto que está muy vinculado, el punto 9 tenía que ver con usar calzados cómodos. Yo ahí, la verdad, en eso le daría la razón, ¿no? Especialmente cuando, este año no tanto, porque trabajé mucho en pantuflas desde mi casa, pero es verdad, gran parte de la comodidad que siente, porque en realidad lo que nos está manifestando es que somos seres humanos, y en la medida en las cosas que nos hagan bien al mundo sensible del cuerpo, repercuten de alguna manera en nuestro modo de pensamiento, en la tranquilidad, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si uno no tiene resueltas las necesidades básicas primordiales del hecho de estar bien, es muy difícil comprender, entender y aprender, y sobre todas las cosas, elevarnos a una dimensión intelectual distinta, digamos, ¿no? Entonces me parece que la comprensión es más panorámica del debate, y no caer en esta visión del reduccionismo. ¿Quién más? Ahora en un ratito se va a cortar, si quieren, cortamos y volvemos a entrar, unos 20 minutitos más, ¿sí? Bueno, hacemos así.